Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. Estimados oyentes de Chilena FM y seguidores de Canal 2 de San Antonio, una semana más estamos compartiendo con ustedes nuestro programa en el que compartimos con quienes hacen la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y en esta semana es particularmente importante para nosotros contar hoy con la presencia del profesor Antonio Galdames, quien se ha desarrollado en el área de investigación química del estado sólido, cristalografía, que son algunos aspectos que él nos va a comentar después con varias líneas de investigación que tienen que ver mucho con el tema de las fases del calco, genuros o derivados, propiedades eléctricas y magnéticas para, por ejemplo, aplicarlas en celdas solares. Hoy día cuando se habla mucho de energías limpias es un tema que obviamente nos incumbe bastante. Así que, profesor Galdames, le damos la bienvenida a nuestro programa y sea usted, por supuesto, bienvenido a nuestro espacio. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto para mí que esta invitación y poder conversar y poder transmitir algunas de las cosas que hacemos en la Facultad de Ciencia y la Universidad de Chile. Nuestra universidad es una universidad estatal, por lo tanto creo que es una obligación nuestra poder difundir a la comunidad en qué se gastan los recursos del Estado y cuáles son los aportes y hacia dónde están dirigidas nuestras metas, nuestros intereses y en realidad nuestras, digamos, intenciones. Así que es un gusto para mí. Un gusto para nosotros también, profesor Galdames. Bueno, primero que todo nos gustaría que nos hablase de usted, de su especialización, su expertise, ¿no es cierto? Y cómo también se comienza a involucrar con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y qué líneas de trabajo le ha tocado desarrollar desde esa posición también. Bueno, les podría comentar que desde mi formación de pregrado, yo soy profesor de química de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y luego de sacar mi título de profesor, me interesé mucho por la investigación científica y en realidad mi vida académica ha estado en dos caminos, en la parte de docencia y muy ligado a la pedagogía y también en la parte de investigación. Por lo tanto, ahí decidí continuar mis estudios y hacer un doctorado en química, que lo saqué en la Universidad de Chile, y actualmente soy académico del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias y desarrollo, como les decía, los dos aspectos que es lo que más me motiva, que son la investigación científica y además hacer un aporte debido también a mi formación inicial de profesor en el área de las pedagogías, en un tema que les voy a comentar un poquito más adelante, que es de bastante interés porque no solamente es un proyecto digamos, de la Facultad de Ciencias, sino que es un proyecto en conjunto con la Facultad de Filosofía y Humanidades, un desafío respecto de la formación de profesores científicos. Entonces, en esos dos mundos me he estado moviendo este último tiempo y les podría partir comentando, por ejemplo, acerca de la investigación. Dentro de las líneas de investigación tenemos dos grandes fuentes, una que sería la ciencia básica, que es muy importante para el desarrollo porque tiene que existir no solamente la ciencia aplicada, sino que también la ciencia de base. Ambas deben construirse y se retroalimentan. Entonces, en ciencia básica, en el laboratorio nuestro grupo se preocupa del área de la cristalografía, que implica el resolver estructuras cristalinas, el poder entender a partir de los experimentos, obtener la estructura, la distribución espacial de los átomos, de las moléculas, de los sólidos, de las sustancias de interés, a través de estas técnicas físicas. Y esa es la cristalografía y recibe su nombre desde la idea de los cristales, porque para hacer los experimentos necesitamos material que sea cristalino y muy bien ordenado. Como haciendo una analogía a la vida diaria, trabajar con difracción de rayos X es como sacarse una radiografía. La diferencia es que en vez de ser en los huesos o en la estructura ósea nuestra, para nosotros son la estructura de las moléculas. Entonces, más o menos haciendo una analogía, los rayos X nos sirven para eso. Es muy importante tener información de cómo se distribuyen los átomos en el espacio, cómo son sus enlaces, porque eso nos permite imaginar, diseñar, predecir nuevos compuestos para aplicación. Entonces, esa es la área básica. Y en la área más aplicada, estamos incursionando ahora en materiales
que son muy parecidos a los minerales, a los sulfuros o a los selenuros, que son los que se utilizan, por ejemplo, en la minería del cobre, que son fuentes muy importantes de nuestra economía, y aplicaciones en energías renovables, no convencionales, especialmente en el área de, diríamos, celdas solares, aplicaciones para celdas solares y también algo de relacionado con propiedades magnéticas y termoeléctricas. Eso es por lo menos en el área de investigación. Bueno, sin duda que es un campo bastante amplio que usted nos ha señalado, profesor Galdame, sobre todo porque abarca varias aristas dentro de su investigación, pero vamos un poco a la definición de cristalografía, que es como el área de investigación que usted tiene que ver en la química del estado sólido, un poco para nuestros seguidores también aterrizar quizás estos términos sería bien importante para que también se comprenda cabalmente ahí lo que usted está desarrollando. Claro. Entonces, como le decía, en el área más científica, en la línea más dura, la cristalografía es un área amplia de la ciencia, la cual se dedica justamente a través de diferentes técnicas y medidas físicas poder obtener información de la estructura de la materia. Entonces, una de las más conocidas son los rayos X, que nos sirven a nosotros para obtener la información de cómo son la estructura interna de la materia, cómo están los átomos distribuidos en el espacio y cómo se van organizando. Eso es fundamental para las propiedades físicas y poder entenderlas, explicarlas, que a la vez se nutre o alimenta a la otra parte que yo le mencionaba, que era la parte más aplicada, que tiene que ver con el tema de las energías renovables. En ese sentido, comentar, por ejemplo, que Chile tiene un gran desafío, especialmente en esta área, y yo diría que se ha puesto una meta muy importante a largo plazo en el tema de estas energías renovables, por ejemplo, en celdas solares o en distintas generaciones de energía, y ahí fundamentalmente podríamos hablar de los sistemas fotovoltaicos y de los sistemas solares térmicos, que son lo que estamos en vanguardia aquí en el país y yo diría, me atrevería a decir, en Sudamérica. Entonces, lo primero es eso, estudiar a partir de esos cristales que sintetizamos en el laboratorio, hacer esos experimentos. Incluso hay otras técnicas que tienen que ver con los electrones, con rayos X, como para obtener esa información estructural, nos permite entender cómo está formada la materia y poder predecir sus propiedades. Y luego el otro paso, que a veces son cosas que van paralelas, es el tema de desarrollar materiales que permitan mejorar, optimizar o tener nuevas alternativas para estas fuentes de energía interesantes como la que les acabo de mencionar. Celdas fotovoltaicas, por ejemplo, que es lo que nosotros nos hemos dedicado. Y hay que entender que en esto de la celda fotovoltaica hay muchos temas. Entonces, dentro de todos los temas, nos hemos dedicado a la parte del absorbente de la radiación y cómo poder dar una alternativa a los que ya existen. Profesor Galdames, partiendo por una situación, un tema súper básico, quizás sería bueno también que nos explicase cómo funciona un panel solar, cómo una celda solar capta, ¿no es cierto?, la radiación o la luz del sol, ahí usted me aclarará exactamente, y cómo esto se convierte finalmente en electricidad para que la pueda utilizar el ser humano. Claro, fundamentalmente en términos muy, muy sencillos, las celdas solares o paneles solares permiten captar la radiación luminosa del sol y transformarla en energía eléctrica. Estos materiales, estas celdas están formadas por compuestos químicos que tienen una particularidad muy interesante. Son semiconductores. Y estos semiconductores tienen características especiales eléctricas de tal forma de que en su estructura más interna, que llamamos nosotros la estructura electrónica, está diseñada de tal forma de que pueda captar la radiación electromagnética del Sol en el rango que estamos recibiendo acá en la Tierra, y internamente estos materiales permiten la movilidad de portadores. Me refiero, por ejemplo, a electrones. Y estos electrones son los responsables de la corriente eléctrica. Entonces, la gracia es encontrar ese material con esas propiedades para que en esa ventana de energía, que es lo que nos provee el Sol, sea capaz de producir este aumento en estos portadores de carga y definitivamente
conducir la corriente eléctrica. Bueno, de todas formas, el panel solar tiene que estar unido a otros elementos que son acumuladores de esta energía, después hay que transmitirla, o sea, es todo un sistema completo que permite dar una solución no solamente energética, sino que una solución también medioambientalmente amigable, que ese es el otro tema. El sustituir todo lo que tenga que ver con generación de energía eléctrica a través de quemar combustibles fósiles es un gran aporte para disminuir el calentamiento global. Por lo tanto, estos paneles que se están instalando y ya se instalaron y algunos que están en funcionamiento en el norte de Chile son un gran aporte y evidentemente van a no solamente repercutir en la parte productiva, sino que también en la vida de todos nosotros. Bueno, Eso por un lado. sí, claro. Bueno, es importante lo que usted señala porque hoy día se está hablando mucho de utilizar energías limpias. De hecho, Chile está en un compromiso bastante intenso en esta materia para el tema de la energía limpia. Por lo tanto, podremos asegurar entonces que por lo menos este tipo de energía extraída desde el sol va a ser un cambio importante hacia el futuro de cómo nos organizamos para obtener energía. Claro, porque por ejemplo en Europa esto está muy instalado, está masificado, y acá en Chile, si uno tiene la oportunidad, por ejemplo, de visitar la página, la información web que hay en el Ministerio de Energía, verá que hay varios proyectos, no solamente instalación de plantas a nivel industrial o con financiamiento privado o semi o estatal privado, sino que también eh, hay incentivos para que la población, las personas, nosotros como personas naturales seamos capaces de, en el futuro, de poder tener esta instalación en nuestras casas. Obviamente, el valor de ellos, aún en los costos son altos, pero en la medida siempre que se masifiquen las cosas, van a ir bajando sus precios. Pero claro, es una sustitución y es un cambio enorme. Yo diría que es un salto cuantitativo en nuestro desarrollo como civilización. O sea, el ir reemplazando esos combustibles que dieron el inicio a todo el desarrollo, digamos, de nosotros como humanidad. Bueno, llegó el momento en el cual hay que sustituirlos por este tipo de energía si queremos continuar. Queremos continuar nuestro desarrollo y nuestra convivencia con el medio ambiente. Claro que hoy día el medio ambiente es el que ha pagado prácticamente todas las consecuencias de la energía que nosotros utilizamos. Pero hablar de electricidad también, hablamos de otras cosas, como por ejemplo automóviles eléctricos y otro tipo de instalaciones que debiesen empezar a funcionar para evitar justamente las emisiones o bajarlas gradualmente. También está proyectado que en algún momento la movilidad se pueda hacer mediante electricidad, ¿no? Claro, por eso es muy interesante en este caso trabajar en investigación, ya sea básica o más bien acercándonos a la aplicada en este tipo de dispositivos, porque eh, las necesidades van a ir increciendo a través del tiempo, vamos a tener una gran necesidad de poder producir estos dispositivos y la verdad es que necesitamos materiales alternativos que bajen los costos, materiales alternativos que nos permitan, en el fondo, dar cabida a toda esta demanda que va a haber. O sea, por ejemplo, en el mismo caso, me tocó hace un tiempo atrás estar en una charla de un colega español muy prestigioso, donde nos comentaba el tema del hidrógeno verde, que es, en el fondo, otra alternativa de energías limpias y que viene a apoyar, por ejemplo, el tema de las baterías de litio, que ha sido muy mencionado y digamos que está muy en el público en general la idea de estas baterías y además en nuestra vida diaria. Muchos de los dispositivos que nosotros utilizamos están alimentados por ellas. Pero si nosotros quisiéramos hacer una sustitución completa de todos los dispositivos posibles y todas las aplicaciones que uno quisiera en el mundo, el litio no da abasto. Entonces, no alcanzaría. Por lo tanto, tiene que haber un desarrollo paralelo y ahí hablan del hidrógeno verde. Y bueno, la idea de los vehículos eléctricos me da la impresión a mí que ya es una realidad y que en el fondo, en la medida que esto se masifique como siempre, va a haber una disminución de costos y bueno, se va a ir acercando y va a ser nuestra vida interesante, diferente y un aporte al medio ambiente, porque al final el medio ambiente no es algo externo. Nosotros convivimos acá, entonces tenemos que, en el fondo, dar las condiciones para tener una calidad de vida buena
con nuestro entorno. Profesor Galdames, ¿a qué se le llama o qué define el concepto de hidrógeno verde? Lo que pasa es que son celdas que permiten utilizar hidrógeno para hacer una reacción muy interesante, que es en el fondo formar a partir de oxígeno e hidrógeno agua. Y esto a su vez permite generar la energía que requerimos. ¿Y por qué verde? Porque no produce dióxido de carbono en este proceso, por lo tanto no estamos afectando al medio ambiente con el efecto invernadero, y tiene la ventaja de que puede ser reciclable y genera como productos agua. Entonces, de ahí viene el apellido hidrógeno verde. Bueno, ese es un tema que desarrollan otros colegas en mi universidad que son especialistas en eso, en el área de ingeniería. Y yo lo mencioné porque es algo que viene muy fuerte. Claro, bueno, dentro de toda esta materia, hace un tiempo ya se ha inaugurado una importante planta solar en el norte de nuestro país. Dicen que es la primera de América Latina, por lo tanto la primera de Chile. ¿Usted nos podría contar qué características tiene esta planta solar y obviamente qué significa también para el impulso de la energía limpia acá en nuestro país? Claro, estos sistemas solares térmicos, que es la planta que se inauguró hace muy poco, tiene la particularidad que aprovechando, a diferencia de los paneles fotovoltaicos que generan la energía eléctrica directamente por absorción de la luz y movilidad de portadores en estos paneles, aquí se aprovecha la energía solar para aumentar la temperatura de ciertas sustancias y mezclas químicas eh, que en el fondo absorben esta energía calórica y después mediante circuitos y sistemas internos poder generar la corriente eléctrica. Entonces, lo interesante de esto es que en el norte tenemos todas las posibilidades y toda la potencialidad para instalar no solamente la celda, los paneles solares, sino que también estos sistemas que ya son una realidad. Por lo tanto, podríamos decir que nuestro país se podría ir aventurando en una potencia y en la medida que las políticas de gobierno y no de Estado en realidad, no de los gobiernos, sino que de Estado, apunta a eso, tenemos una gran potencialidad, paneles solares, energía térmica, energía eólica. Yo creo que es una gran oportunidad para el mundo privado, para el mundo, digamos, estatal y para todos nosotros. Y estas plantas nuevas, ¿qué característica me refiero en cuanto a su capacidad también de generar energía? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto va a ser el apoyo o el aporte de energía que pueden entregar este tipo de plantas de aquí al futuro? Bueno, yo no manejo muy bien los números en cuanto a la cantidad de energía, eso ya es un campo del área de la gente de eléctrica, de los ingenieros, qué sé yo, pero por lo menos el aporte que hay es un porcentaje bastante importante, diríamos, aumentar la capacidad ya en un 5, un 10% de la total es un gran avance. Pero los números y las cifras, claro, yo no los manejo como mi área de especialización y de investigación es en el desarrollo de materiales y como yo le decía, en el área de ciencia básica y un poco apuntando a materiales para poder resolver algunos temas tecnológicos. Claro, no podría dar con precisión las cifras, pero sí lo que puedo asegurar es que va a ser un gran salto para el país. Bueno, también nos explicaba usted que dentro de su otra investigación está también la aplicación en las pedagogías. ¿Nos puedes contar un poco acerca también de esta otra área y cómo se asume también la investigación desde ese punto de vista? Claro, por supuesto, es un gusto porque eh, por lo menos antes de que yo entrara a la Facultad de Ciencias como académico ya existía la necesidad, y yo diría a nivel país, de poder aportar en el área de la formación de profesores en ciencia. Y como todos los proyectos, tiene que haber un convencimiento de todas las personas o de toda la comunidad para ir en estos proyectos. Y se inició en el fondo esta posibilidad de abrir dos pedagogías científicas bidisciplinares, una es la pedagogía en biología y química y la otra es la pedagogía en matemática y física, que lleva más tiempo, eh, con tal de dar un aporte al país en profesores que tengan una formación científica y además didáctico-pedagógica, con dos visiones interesantes. Una es la Facultad de Ciencia, desde su mirada, desde la investigación científica,
y otra de la Facultad de Filosofía y Humanidades, con la mirada desde la didáctica, la pedagogía y por supuesto las humanidades. Entonces, en este proyecto están involucradas dos facultades, donde los estudiantes ingresan por la Facultad de Ciencia a una de estas dos pedagogías bidisciplinares, y luego hay una transición en la cual en un principio tienen mayor aporte de ramos científicos y un poco menos de pedagógicos y didácticos, y luego esto va cambiando gradualmente para ir aportando a la formación integral de nuestros futuros profesores. Y a mí me ha tocado desde el año pasado estar un poco liderando esto. Es una tremenda responsabilidad ser director de la Escuela de Pedagogía Científica, y estar ahí atento a todo el desarrollo de la carrera, toda la dinámica, y en especial en tiempos de pandemia, poder generar estrategias como para ir ajustándonos a aquello y cumplir con lo que nosotros tenemos y nuestra esperanza, que es tener profesores integrales, que tengan una sólida formación científica y que puedan aportar a la educación del país. Obviamente, en el área que nosotros podemos hacerlo, que en este caso sería en el área científica. Bueno, sin duda implica un importante desafío, sobre todo por todo lo que implica en el ámbito educacional. ¿Qué se espera entonces de estos profesionales una vez que adquieran esta formación? ¿Dónde deberían desarrollarse? ¿A dónde abocarse, entregar este conocimiento? ¿Y cómo esto también va a beneficiar a la educación? En un principio siempre las pedagogías fueron pensadas para profesores que fueran a las aulas, a los colegios, a los distintos espacios educacionales del país. Pero cuando uno inicia un proyecto, no necesariamente termina como uno lo piensa al principio. Lo que nos hemos encontrado es que hay una gran diversidad de aportes de nuestros profesores, o sea, no solamente están en el aula, sino que algunos han decidido, por ejemplo, hacer especializaciones, posgrados, ya sea en ciencia o en el área de educación, y yo creo que nuestro objetivo inicial, que era generar profesores para el aula escolar, se está ampliando de forma natural porque los mismos estudiantes y ahora colegas, yo también soy profesor titulado de colegio, nuestros colegas van a hacer aporte en diferentes ámbitos, entonces esto va a ir creciendo. Por lo tanto, nuestro proyecto ahora lo miro yo desde un punto de vista de que estos profesionales, estos profesores de ciencia van a impactar en la educación científica en el aula escolar, tal vez en sistemas intermedios, tal vez en políticas educacionales más adelante. Yo siempre pienso muy positivo, y que nos van a dar una visión distinta del mundo, porque por lo menos yo me eduqué en un sistema escolar muy distinto al sistema escolar actual. Entonces se necesita gente que tenga esa visión de lo que está sucediendo ahora. Eh, yo lo comentaba el otro día con algunos colegas, que cuando yo estuve en el colegio, la forma de estudiar, los elementos que uno tenía eran totalmente distintos. Hoy en día pienso yo que los estudiantes están sobreestimulados de información, hay muchísima información, hay muchas fuentes, tienen una cantidad enorme de libros con motivaciones, con elementos que permiten a su vez mejorar su formación, pero puede ocurrir también lo contrario, que mucha información es desinformación. Entonces, tenemos que ir preparando a estos profesores para que sean capaces de poder discernir entre toda la información que hay, poder rescatar lo esencial y utilizar estas ventajas que tienen todas las tecnologías. O sea, por ejemplo, cuando yo estudiaba en el colegio, jamás se me habría ocurrido, y no había tampoco tener los celulares en clase. Entonces, hoy en día, acabamos de escuchar una charla hoy día a las 12 en el departamento de biología, de una colega argentina que está abocada a esta docencia con elementos electrónicos. Entonces, no hay que negarse a eso, sino que más bien hay que utilizarlo en un beneficio, pero a la vez hay que entregarle las herramientas para que estos profesores del futuro puedan tomar decisiones respecto de este mar, este universo de información, qué seleccionar y cómo eso impacta finalmente en todos nosotros, en los chicos que van a formar. Así es. Profesor Galdames, sacándolo un poquito de todo pero dentro de su área, ¿cómo ve usted el avance de la investigación de la ciencia en nuestro país actualmente?
Bueno, miren, esa pregunta puede ser un poco polémica, pero bueno, me voy a hacer cargo de la respuesta. En primer lugar, a mí me ha tocado participar en algunos programas especialmente relacionados con poder, en particular en los concursos en donde los colegas solicitan financiamiento. Uno en particular es Fondesit. Y el Fondesit regular tiene la característica, por lo menos en el grupo que yo he participado, que se hace evaluación externa. Significa que los colegas postulan a los proyectos, ya sea científicos, tecnológicos o intermedios, y lo que se hace en el grupo de evaluación y en los grupos de estudio es enviar estos proyectos a colegas del extranjero, de Estados Unidos, de Europa, de Japón o de China, y se les pide la opinión técnica y científica respecto de estos proyectos. Y en función de eso, vienen las calificaciones y finalmente la ANID, que es en el fondo la entidad dependiente de nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología, es la que finalmente, de acuerdo con los recursos y las políticas, asigna estos dineros. ¿Por qué le cuento esto? Porque a nosotros por lo menos nos ha tocado ver que la evaluación externa de gente que hace ciencia muy avanzada en Europa tiene muy buenas calificaciones de la ciencia que se hace en Chile. Por lo tanto, es de orgullo sentir y ver que los colegas científicos chilenos tienen muy buenas ideas y estas ideas son valoradas en el extranjero. Otro tema es cuántos son los recursos y para cuántos proyectos alcanza a financiar. Entonces, es ahí la parte que yo probablemente pueda discrepar en función del presupuesto que hay destinado, pero bueno, eso será para la gente que está encargada de las políticas gubernamentales o los que tengan que tomar esas decisiones a nivel país. Yo solamente puedo decir que mi visión y la de muchos otros colegas en que han participado en estos grupos de evaluación con evaluación externa, se han podido constatar de que evidentemente hay una muy buena opinión de la ciencia que se realiza en Chile. Entonces, todo esto va acompañado no solamente del esfuerzo y el sacrificio de los colegas, sino que también tiene que ir acompañado de financiamiento. Pero le insisto, o sea, eso tiene que ver con otro ámbito. Los gobiernos tendrán que ver cuáles son sus prioridades o cómo balancear sus presupuestos. Yo me lo imagino que es como una gran casa, que hay que dar cuenta para todo, no se puede dar, tiene que haber un balance, pero efectivamente hay ciencia de muy buena calidad y de reconocimiento internacional. Así que por lo menos eso, yo recuerdo muy bien a mis profesores, mis formadores, que en su momento cuando no existían los programas de posgrado en el país, ellos fueron al extranjero, se formaron, se embebieron con eso, trajeron ideas, trajeron programas que ahora son una realidad y están instalados en muchas universidades de nuestro país. Entonces, eso genera, digamos, esa cantidad o esa masa crítica. Yo creo que tal vez debería haber un poco más de generosidad en los presupuestos. Eso. Correcto. Bueno, este programa también se ve mucho entre los estudiantes acá de nuestra zona y por supuesto me gustaría que usted pudiese hablarle a ellos, los estudiantes de básica, de media, que sientan inquietud también por el tema científico. ¿Qué se les podría decir a ellos? Miren, yo creo que lo primero que le podría decir a todos los estudiantes de básica y de enseñanza media que estudiar ciencia en el fondo es un camino largo, tienen que pasar muchas vallas, tienen que prácticamente estudiar toda la vida, pero aquel que le encanta eso va a encontrar en la ciencia su lugar, su espacio. Lo otro que les puedo decir es que en la ciencia hay que tener claro que hay que tener un espíritu más o menos fuerte en el sentido de tolerancia al fracaso. Porque cuando uno hace investigación científica tiene muy buenas ideas fundamentadas por la información de bibliográfica, literatura, lo que han hecho otros científicos, y uno va construyendo encima de lo que han hecho los demás. Pero especialmente en las áreas experimentales, las cosas no resultan siempre. Hay que estar constantemente reevaluando, rediseñando, imaginando, creando. Por lo tanto, es un desafío,
y hay que tener esa tolerancia y esa capacidad de poder levantarse, volver a reorganizar y continuar adelante. Pero por otro lado, lo hace interesante. Es un desafío intelectual interesantísimo, y que si alguno de los chicos que han escuchado el programa o de alguno de los estudiantes quiere conversar de esto, le interesa o quiere saber más detalles, yo estoy disponible a que se contacten conmigo y nos podemos comunicar por correo electrónico y generar estos espacios de conversación ya más en detalle de cómo es la carrera de un científico y de un académico, por lo menos acá en Chile. Eso le podría decir por ahora. Profesor Galdame, es importante lo que usted señala porque siempre al final, ya o cuando estamos casi por terminar la entrevista, le pedimos precisamente a nuestros invitados o invitadas alguna forma de contacto para que quienes estén interesados, por ejemplo, en este tema de la energía, el aprovechamiento de la energía solar u otro relacionado con su ámbito de la investigación, puedan obtener información directamente de ustedes. Claro, yo creo que lo mejor ahí, voy a dejar la información, la página web de la Facultad de Ciencias, ahí no solamente para que vean las líneas de investigación que desarrollamos en mi grupo, sino que hay una amplia gama de científicos. Tengo entendido que estuvo aquí también Julieta Orlando, ¿cierto? Así es, estuvo hace poco. Del área de ecología. Entonces está el área de ecología, está el área de biología, hay matemática, hay gente que realmente le gusta esa área, por ejemplo, hay investigación en matemática, física. Por lo tanto, ahí hay mucha información que pueden ver, que pueden recolectar en su casa, y luego están los contactos. Yo mismo voy a dejar el contacto para que nos podamos comunicar en caso de que lo requieran o lo necesiten. En la Facultad de Ciencias existe un espíritu especial, digamos que gusta mucho de la gente que quiere aprender de ciencia. Y en ese sentido no hay ninguna barrera como para la comunicación, especialmente ahora que tenemos que aprovechar estas nuevas plataformas. Así es, profesor Galdames. Bueno, finalmente le quiero consultar si algo quisiese usted agregar que no le hayamos consultado, alguna conclusión de lo que hemos estado conversando durante este programa. Miren, en particular, comentarles que para alguien que le interese seguir la carrera académica, les comenta lo que yo les comenté desde el principio, son dos mundos muy importantes: el área de investigación en lo que deseen hacer, y el área de docencia, tanto de pregrado como de posgrado. Entonces, algunos de los estudiantes que estén escuchando este programa y quieran seguir esa carrera, tienen que tener en cuenta que uno lo va a disfrutar en esos dos mundos, la docencia y la investigación. Y que en investigación no siempre hay que pensar en que todo tiene que ser aplicado, sino que también, y eso me hago cargo yo personalmente, que también tiene que haber un desarrollo de la ciencia pura, porque todo lo que tenemos ahora también se ha basado en eso. Esos son los pilares fundamentales. Por lo tanto, la tendencia hoy actual es investigar en ciencia básica, investigar en ciencia aplicada, pero no perder el horizonte de ninguna de ellas dos. Así que los invito a todos los que quieran y se puedan comunicar o tengan la gana de comunicarse con nosotros en la Facultad de Ciencias, a intentarlo. Y yo en mi particular, no solamente en el mundo de la investigación, sino que también del área de las pedagogías, que es un proyecto que también me motiva mucho. Gracias. Bien, profesor Galdame, le agradecemos mucho la que haya participado en nuestro programa durante esta jornada. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Bien, pues de esta manera en nuestro programa semanal hemos conversado con el profesor Antonio Galdames, quien se desarrolla en el área de investigación de química del estado sólido, cristalografía, pero también una importante investigación ahí de las energías solares, con el cual llegamos al final de nuestro programa y ya nos encontramos la próxima semana. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.